Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos, sean muy bienvenidas a esta novena sesión del ciclo Mujer, Academia y Práctica del Derecho, organizado por nuestra facultad, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta novena sesión, como Departamento de Derecho Internacional, nos toca tomar el protagonismo, un protagonismo que nos viene muy bien porque nos va a permitir mostrarles a ustedes la trayectoria, mostrarles el trabajo y el aporte que nuestras exalumnas, las profesoras, realizan a partir de sus labores, desde sus distintas posiciones. Para esto hoy día me acompaña presencialmente Mariana Durney, a quien voy a presentar en su momento, y me acompaña de forma remota Elisa Zavala, a quien también voy a presentar oportunamente. El formato entonces es que voy a presentar a cada una y le daré la palabra para que nos cuente sus inicios en el derecho internacional, sus motivaciones, en lo que actualmente se desempeña, en lo que ha trabajado, y también haga una pequeña presentación sobre algún tema en particular que esté desarrollando. Entonces voy a comenzar con Elisa. Elisa, que es abogada de nuestra universidad, es exalumna. Durante su paso por estas salas, por estos pasillos, se destacó muchísimo, ya sea tanto por su rendimiento académico como por las distintas iniciativas universitarias en las que participó. Esto le valió hacerse merecedora de distintos premios, como el premio Monseñor Carlos Casanueva y el premio Juan Maquena Cerda. Tras egresar, Elisa trabajó en Claro y Compañía y se desempeñó como profesora de esta facultad. Luego partió a Estados Unidos a cursar un LLM en la Universidad de Harvard y actualmente es asociada en la oficina Cleary Gottlieb en Nueva York. Su práctica se centra en litigios y arbitrajes internacionales, que es precisamente de lo que Elisa nos va a hablar hoy. Así es que sin más, le damos la palabra para que nos acompañe desde Estados Unidos, desde Nueva York, Elisa Zavala. Muchas gracias por la presentación, Sebastián. Feliz de estar acá participando en esta actividad, sobre todo si es para promover y fomentar o otorgar ideas respecto a cómo las mujeres en la facultad pueden enfocar sus carreras, y en este caso centrado en Derecho Internacional. Así que muchas gracias por la invitación y por la iniciativa. Sebastián ya hizo un muy buen trabajo de presentar un poco mi trayectoria, pero les cuento en un par de minutos qué cosas he hecho relacionadas con el arbitraje internacional y con el derecho internacional en general. Mi primer contacto con el derecho internacional fue en la facultad cuando era estudiante. Yo participé del Jessup Moot Court Competition, que es la competencia de Moot Court, o sea, de juicio simulado de derecho internacional más grande del mundo, en la que participan más de 600 universidades del mundo, y eso lo hice 2 veces, en el año 2013 y 2015. Después de eso egresé, y inspirada también por la motivación y cuánto me gustó haber sido parte de los equipos de juicio simulado, trabajé en litigios en Claro y Compañía, y al mismo tiempo fui profesora de la facultad, donde dicté cursos prácticos de litigación enfocada en la litigación internacional con el Departamento de Derecho Internacional. También hice seminarios de investigación que también estaban muy relacionados con los temas de mi interés. Y después de eso vine a estudiar en Estados Unidos, y llevo acá, estoy partiendo mi 4º año afuera, porque estudié 1 año y después de estudiar empecé a trabajar en Cleary Gottlieb. Mi trabajo hoy está totalmente enfocado en derecho internacional, porque lo que veo es principalmente arbitrajes internacionales, tanto comerciales como de inversión. La mayoría de los casos que yo veo están relacionados con Latinoamérica. Usualmente hay un cliente o un país en Latinoamérica. Y entonces he podido trabajar ya directamente y en la realidad con temas que cuando era alumna vi en juicios simulados. Eso es un poco mi trayectoria. Y entiendo que ahora, bueno, parte de la presentación es ahora sí tratar un tema más de fondo y contar un poco sobre parte de investigación que yo he hecho en la materia. Y un tema que me interesa bastante y en el que he trabajado
últimamente tiene que ver con la corrupción y cómo la corrupción afecta los arbitrajes internacionales. La corrupción es un problema muy grande en el mundo, pero tristemente y en los últimos años ha sido un problema grande en Latinoamérica. Si uno revisa los estudios de percepción de la corrupción, por ejemplo el del año 2021, que es el más reciente que está publicado, uno ve que los países de Latinoamérica en promedio están dentro de la mitad hacia abajo del ranking, y los pocos países que están un poco mejor rankeados dentro de Latinoamérica tienen de todas formas indicios muy graves de corrupción y de problemas relacionados con la corrupción. Y la corrupción ha tocado y ha afectado de distinta manera los arbitrajes internacionales. Y obviamente esto ha llevado a que se desarrolle doctrina internacional en el punto y también jurisprudencia en la materia. Y entonces, también a modo de introducción, han existido esfuerzos realizados, por ejemplo, por la Cámara de Comercio Internacional, más conocida como la CCI, que armó un grupo de trabajo para estudiar los temas de corrupción y proponer soluciones para que los jueces pudieran enfrentar estos desafíos. También existen laudos CIADI, o sea, esto ya en tema de arbitrajes internacionales de inversión, que han tenido que lidiar con el problema de la corrupción. Y a la vez hemos visto en Latinoamérica un boom de estos casos, muchos de ellos derivados de lo que fue el abajato en Brasil, que afectó y tuvo repercusiones en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y bueno, durante la presentación me voy a referir a algunos de los casos que salieron del abajato. Si uno mira este problema de la corrupción dentro de las distintas etapas procesales que tiene un arbitraje, uno podría dividir el análisis en dos momentos procesales. Un primer momento procesal sería lo que ocurre durante la tramitación del arbitraje, y otro momento procesal es ya cuando estamos lidiando con la ejecución de un laudo arbitral en algún país donde hay bienes, por ejemplo, o empresas o países afectados por la decisión. Entonces, si nos vamos a este primer momento procesal, o sea, este momento procesal que es cuando la corrupción se estudia durante la tramitación del arbitraje, también podemos distinguir dos casos. Y hay un primer caso que en doctrina algunos llaman como el caso fácil. Así, por ejemplo, le dice Gary Bourne en su Tratado de Derecho Internacional Comercial. Y estos casos fáciles son aquellos en que una de las partes que está litigando solicita al tribunal resolver un tema relacionado con la corrupción. O sea, uno de los reclamos o peticiones está relacionado con la corrupción. Y en esos casos se considera que existe un consenso bastante amplio en que ese tribunal arbitral tiene la obligación de decidir aquellas alegaciones que están relacionadas con la corrupción, porque en general los tribunales arbitrales tienen la obligación de decidir todas las alegaciones o reclamaciones que se ponen frente a ellos. Y existe, por otro lado, una segunda categoría de casos, que estos casos son los que se llaman difíciles, desde un punto de vista procesal y de tramitación, que son aquellos casos donde el tribunal se da cuenta que existen ciertos indicios de corrupción o que hay ciertos hechos que se están intentando probar que pueden haber estado afectados por la corrupción, pero sin que exista una demanda, una alegación, una petición de ninguna de las partes expresamente vinculada con corrupción. O sea, ninguna de las partes ha solicitado que se decida un asunto relacionado con la corrupción. Y entonces es interesante analizar lo que ha dicho la jurisprudencia y la doctrina para resolver este tema, que al día de hoy todavía es divergente. O sea, es un tema que se está desarrollando y por eso es, bueno, interesante su estudio. Si uno revisa la doctrina un poco más antigua, lo que ocurre es que existen decisiones de tribunales arbitrales, sobre todo de tribunales dentro del marco de la CCI, que han sostenido que los tribunales solo pueden decidir aquellos asuntos expresamente sometidos a su conocimiento. O sea, si es que no hay una petición o una alegación que se ha interpuesto expresamente relacionada con corrupción,
entonces los tribunales no tendrían competencia para decidir esos asuntos. Entonces, incluso aunque observaran indicios de corrupción, no podrían hacer nada al respecto, ausente una petición de las partes para resolver este punto. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia más reciente muestran una apertura a decidir estos temas, incluso en ausencia de una petición específica por parte de las partes. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso conocido como Glencore, que es un caso CIADI que se decidió a fines del 2021. En ese caso, Glencore, que era la parte demandante y la inversionista que había invertido y por tanto demandado a Colombia, alegó que Colombia había incumplido ciertas normas de trato justo y equitativo y también algunas otras normas en el tratado que protegía a Glencore, que de acuerdo a Glencore era el tratado bilateral de inversión entre Colombia y Suiza. En ese caso, el tribunal arbitral sintió o tuvo conocimiento de ciertos indicios o de hechos que se probaron que tenían un cierto tinte delictual relacionado con corrupción. No había en ese caso ninguna alegación directa de corrupción por las partes. Pero a pesar de eso, el tribunal en Glencore decidió o estableció que siempre que existan motivos prima facie para sospechar de la existencia de una mala conducta o una conducta delictual, entonces el tribunal arbitral, y esto es lo interesante, dice, tiene el deber de investigar los hechos, incluso su aponte, es decir, incluso de oficio, sin que se lo hayan pedido las partes, y de tomar las medidas apropiadas para resolver ese asunto con el derecho que sea aplicable. Y digo que es interesante que el tribunal hable de deber, porque si uno compara esto con la doctrina más antigua decía que no se puede conocer nada que no haya sido expresamente sometido al conocimiento de las partes, y este tribunal en Glencore, en el año 2021, no solo dice que se puede, sino que dice que los tribunales tienen un deber de investigar hechos de ese tipo. Y esto es porque la corrupción es tan grave que puede afectar el orden público, como voy a explicar más adelante en la presentación, que este tema se ve como uno que requiere una solución o un deber de investigar, que lo diferencia de otros temas o puntos que las partes podrían no haber sometido a discusión, pero que no por eso va a existir una obligación de investigar. Y también, bueno, la jurisprudencia que estableció el tribunal en Glencore ha sido seguida por otros tribunales CIADI que han conocido casos en otras partes del mundo, así que podríamos decir que existe hoy una tendencia a seguir lo que se estableció en el caso de Glencore. Ahora, si nos vamos a una segunda etapa procesal, como adelantaba al principio de la presentación, y esta segunda etapa procesal sería determinar qué ocurre cuando en el momento de ejecución de un laudo arbitral hay alegaciones o imputaciones de corrupción. Lo que ocurre cuando un tribunal dicta un laudo es que si las partes no cumplen inmediatamente o no cumplen de buena voluntad, la parte vencedora necesita ir a un tribunal con poder de ejecución, y ese tribunal es naturalmente un tribunal doméstico, o sea, las cortes locales de algún país, para ejecutar ese laudo. Y en ese caso, al momento de la ejecución, la parte contra la cual se intenta ejecutar el laudo podría levantar acusaciones o alegaciones para impedir que le ejecuten el laudo en su contra, que estén relacionadas con la corrupción. En general, si uno revisa la regulación de la ejecución de laudos arbitrales en Latinoamérica, pero también en la mayoría de los países, uno se da cuenta que la corrupción suele aparecer como una de las bases o un fundamento para solicitar la anulación de un laudo arbitral o para para que se niegue el reconocimiento de ese laudo arbitral. Y esto sería algo que se discute, como decía antes, en cortes locales. Y acá nuevamente es importante hacer una distinción respecto a qué es lo que las partes podrían pedir a este tribunal local que está conociendo de la ejecución de un laudo. Y un
Una alegación que podría existir es decir que existe corrupción en el procedimiento arbitral en sí. O sea, que existió corrupción, por ejemplo, en la actividad judicial de los árbitros. Y en esos casos, y esto de nuevo sería como el caso fácil, normalmente, si es que esos hechos se logran probar, existe bastante apertura a otorgar la nulidad del laudo. O sea, por ejemplo, esto sería el caso en que uno de los árbitros está comprado por una de las partes. En esos casos sería más fácil, si es que eso se prueba, conseguir la anulación del laudo. Pero existe un caso que ha sido discutido recientemente en las Cortes, que tiene que ver con corrupción en la obtención del contrato o de la inversión subyacente al laudo arbitral, no necesariamente en la decisión misma del laudo. Y entonces decimos del contrato, y en ese caso estaríamos hablando de un arbitraje comercial internacional, o de la inversión, cuando estamos hablando de un arbitraje internacional de inversión. Y la duda es si eso puede tener un efecto en el laudo arbitral y cómo afecta. Como para tener un contexto de cómo se aplicaría esta nulidad o cómo funcionaría, es importante recordar que la Convención de Nueva York, que está firmada al día de hoy por 169 países, regula la ejecución de laudos comerciales mayormente, y en esos casos se establece que se puede anular un laudo cuando el mismo sea contrario al orden público del país en el que se intenta ejecutar el mismo. Y esta misma disposición aparece en otras convenciones internacionales como la Convención de Panamá y también la ley modelo NUTMI o UNCITRAL. Sin embargo, a pesar de la codificación de esta excepción de orden público y el amplio reconocimiento que existe para estar, o sea, como el acuerdo que existe en que el orden público efectivamente y una violación a él evita la ejecución del laudo. Lo que sí existe una gran duda es cómo se aplica eso en la práctica. Como decía antes, esto se discutió hace poco en Estados Unidos, en un caso que está derivado del caso de Brasil de Lava Jato. En Estados Unidos, así como un panorama general, existe una tensión entre dos principios al momento de determinar si un laudo se va a ejecutar o no. Y por una parte, los tribunales de Estados Unidos tienden a ser muy deferentes, o sea, no les gusta intervenir o anular un laudo arbitral, porque obviamente eso es ineficiente y obliga a relitigar cuestiones que ya están decididas por un tribunal. Pero, por otra parte, los tribunales de Estados Unidos también han reconocido la importancia de evitar que se ejecuten laudos que han violado el orden público o los principios que Estados Unidos considera que forman su orden público. Y estos dos poderes, estas dos formas de ver la revisión de los laudos arbitrales, se pusieron en la práctica en un caso que se llama Vantage Deepwater con Petrobras, que fue decidido también en el año 2001. Lo que ocurrió en ese caso es que Vantage, que fue la demandante, alegó que Petrobras habría rescindido indebidamente un contrato de arrendamiento de una plataforma de perforación en alta mar y solicitó daños y perjuicios por lucro cesante en relación con esa rescisión indebida de contrato de arriendo. La cuestión principal en ese arbitraje era si ese contrato de arriendo se había obtenido mediante soborno y corrupción o no. Y eventualmente el tribunal arbitral emitió un laudo a favor de Vantage, o sea, de la demandante, sosteniendo que incluso si se hubiera obtenido con corrupción ese contrato de arrendamiento, Petrobras, que era la demandada, había ratificado el acuerdo después de tener conocimiento de las acusaciones de soborno y sin haber levantado alertas o haber puesto fin al contrato. O sea, una vez que Petrobras se entera y no hace nada, entonces ratifica el soborno, no pudiendo luego levantarlo como un problema. Eso fue lo que decidió el tribunal arbitral. Y entonces Petrobras, que era la parte que pierde, intenta buscar la nulidad de esa decisión en cortes norteamericanas.
Y finalmente, después de varias instancias, la Corte del Quinto Circuito en Estados Unidos rechazó los esfuerzos de Petrobras de anular ese laudo, porque a los ojos del tribunal, anular el fallo habría requerido hacer un análisis jurídico de novo, o sea, decidir el asunto de nuevo, y eso no correspondía, ya que solo se pueden analizar conclusiones de hecho cuando existe un error manifiesto, y en general no se pueden revisar las conclusiones de derecho. En ese caso, el Quinto Circuito distinguió entre la revisión del contrato subyacente y la revisión del laudo final, considerando que la excepción de orden público prevista en la Convención de Nueva York podía aplicarse si el propio laudo era producto de corrupción, pero que en una alegación de corrupción en el contrato subyacente no se podía interpretar de la misma forma. Entonces, en ese caso, el Tribunal del Quinto Circuito confirmó la importancia de la deferencia a los tribunales arbitrales y cerró en parte la puerta a la revisión cuando la corrupción estaría en el contrato o en la inversión, que no deja de ser relevante porque los contratos, en el caso de los arbitrajes internacionales comerciales, es donde se suele encontrar la cláusula arbitral. Entonces, si el contrato está teñido de corrupción, uno podría incluso entender que el tribunal no tenía jurisdicción o que la jurisdicción misma estaba teñida de corrupción, pero el Tribunal del Quinto Circuito no estuvo abierto a revocar ese laudo arbitral por esa razón. Lo dejo hasta ahí y muchas gracias. Quedo obviamente abierta a preguntas sobre mi trayectoria o sobre la presentación. Y también si cualquiera de las personas que está escuchando me quiere contactar por correo o por LinkedIn, también los invito a hacerlo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Elisa, por tu presentación. No sé si pudiste escuchar los aplausos, pero fue una presentación muy bien recibida por los aquí presentes. Además de ser una presentación en la que tangencialmente se conecta muy bien con lo que viene ahora, porque Elisa nos hablaba de un caso que surgió a través de un contrato de arrendamiento relativo a la perforación submarina, perforación en alta mar, algo así fue lo que comentó. Y nuestra siguiente invitada tiene mucho que decir al respecto porque ella es Mariana Durney. Mariana es abogada de la Universidad de Chile, pero muy estrechamente vinculada a nuestra facultad como profesora desde el año 2015. Cuenta con 2 magíster, uno en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid y otro en Derecho Internacional, otorgado conjuntamente por la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg. Profesionalmente, Mariana se ha desempeñado de manera principal en la Cancillería, destacando su desempeño como directora de límites, como directora jurídica y su participación en los casos de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, casos ante Perú y Bolivia. En todos ellos, Mariana participó desde distintas posiciones. Actualmente es la principal asesora legal en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organización vinculada a las Naciones Unidas con sede en Jamaica, pero afortunadamente contamos con la presencia de Mariana por estos días en Chile y eso hace que pueda estar aquí con nosotros. Así es que cedo la palabra entonces a Mariana para que se refiera a la regulación de los fondos marinos, un tema quizás poco conocido pero muy relevante. Gracias, Sebastián. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes, participando en este seminario, en este ciclo de seminarios que me parece muy interesante y sobre todo muy importante para las alumnas, para los alumnos, para la facultad, de introducir en el conocimiento de la universidad en general el trabajo que hacemos las mujeres una vez que egresamos de esta carrera que tiene tantos ámbitos de acción. Me parece que es bien interesante que conozcamos lo que hacemos y las distintas áreas donde nos podemos desarrollar. Y también estoy muy contenta de estar en un ámbito académico, como no voy a saltarme toda la parte de la introducción de mi carrera, que bueno, que es un poquito larga, entonces, porque soy vieja, no porque tenga muchos pergaminos, sino porque soy más vieja, mucho más vieja que Elisa, por supuesto. Entonces, Sebastián hizo un muy buen recuento, y lo único que quería decir es que, claro, de toda esta parte, lo que extraño mucho sí es la parte académica, que como dijo bien Sebastián, desarrollé aquí con mucho cariño. Veo a algunos de mis exalumnos incluso en línea, así que les aprovecho de mandar también un saludo. Y
Y voy de lleno entonces a lo que es la presentación de los fondos marinos, que es el área donde me estoy desarrollando actualmente, pero también es un área donde, que descubrí desde que estaba en la facultad, en este caso en mi escuela de Derecho, pero que conocí, así como Elisa, gracias a un concurso, un Moot Court Competition. Luego desarrollé un seminario, o sea, desarrollé mi tesis de grado en Derecho del Mar, y las circunstancias profesionales me llevaron también a trabajar dentro del área del Derecho del Mar y el Derecho Internacional, y finalmente, 23 años después, estoy trabajando en una organización internacional que lidia con uno de los aspectos más interesantes y desconocidos también del Derecho del Mar. Y eso les quiero contar un poco porque, bueno, vamos a hablar de la regulación de las actividades en los fondos marinos. Espero que esto me resulte bien. Me dijeron que tengo que hacerlo ahí. Perfecto. Y un pequeño sumario de la forma en que voy a enfocar la presentación. Evidentemente no vamos a pasar por todas estas estos capítulos o áreas, pero sí voy a tratar de hacer un pequeño resumen de qué es esto de los fondos marinos, cómo se regulan, por qué es importante, por qué nos importa a todos y cómo estamos involucrados como chilenos y como seres humanos. La zona y sus recursos. ¿Qué es la zona? Alguna vez seguramente en alguna clase de Derecho Internacional, si tuvieron la suerte de ver un poco de Derecho del Mar, habrán visto este famoso esquema de lo que son las zonas marítimas. Y nosotros como país con una costa tan extensa, por supuesto, debiésemos también estar algo familiarizados con nuestras zonas marítimas o con aquellas que son reconocidas por el Derecho Internacional. Y la extensión hasta cuál el derecho internacional nos reconoce soberanía, derechos soberanos, jurisdicción y ciertas facultades especiales como estados ribereños. ¿Ya? Sabemos que todos esos son conceptos distintos, pero de todas maneras vamos a ver un recuento rápido, ¿verdad? Tenemos el mar territorial, que son 12 millas desde las líneas de base, tenemos la zona contigua de 24 millas, tenemos luego la zona económica exclusiva, ¿verdad?, que llega hasta las 200 millas, y luego la plataforma continental, que es la extensión, ¿verdad?, de superficie terrestre, hasta también las 200 millas marinas, y luego viene lo que se llama el alta mar, o sea, la columna de agua, y vamos a ver cómo se define entonces esto que se llama la zona. Porque la zona, vamos a ver que se define en forma negativa, o sea, todo aquello que no es una zona que esté dentro de las zonas de jurisdicción o que caen dentro de la zona de jurisdicción nacional, se denomina el área en inglés, o también lo podemos decir el área en inglés, en español, pero en español generalmente se traduce como la zona de los fondos marinos. Pero estamos hablando de los fondos marinos, o sea, la superficie terrestre de los fondos marinos. ¿Cómo lo define la CONVEMAR? Dice que son los fondos marinos, o sea, estamos acá, y oceánicos, y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. No nos dice desde cuándo, solo nos dice todo aquello que esté fuera de la jurisdicción nacional. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es qué está dentro de la jurisdicción nacional. La CONVEMAR nos da algunos criterios. Nos dice, bueno, hasta las 200 millas, zona económica exclusiva. Plataforma continental hasta las 200 millas. Pero nosotros sabemos que hay posibilidades también de extender la plataforma continental más allá de las 200 millas cuando se dan algunos de los criterios que establece la misma Convención del Derecho del Mar para extender la plataforma continental, que es la plataforma continental extendida, ¿verdad?, que puede llegar hasta los 350 metros, o sea, millas, hasta ahí. Por ejemplo, podría ser también el caso del artículo 82. Pero imaginémonos que no llega más allá de las 350 millas y por lo tanto todo lo que está fuera de la plataforma, o sea, de la zona de jurisdicción nacional, es el área, ¿ya? Es esta área o la zona que es este espacio marítimo al cual me voy a referir. ¿Cuál es la dificultad para saber el ámbito exacto de aplicación?
es que, bueno, efectivamente, no todos los países tienen perfectamente delimitadas sus zonas marítimas. Segundo, sabemos que para la extensión de la plataforma continental extendida hay que pasar por un proceso que va ante la Comisión de Plataforma Continental, que está recién examinando las presentaciones que se hacen ante ella. También hay problemas de delimitación de plataformas continentales que se superponen, etc. Bueno, este problema, que es más bien aparente, para el caso de lo que voy a hablar ahora, les digo que es aparente porque las actividades de la zona de las que vamos a hablar se llevan a cabo muy fuera de, en general, la línea a la que llegan las jurisdicciones nacionales. Por lo tanto, es un problema teórico en cuanto a saber exactamente la superficie exacta de la zona, pero no en cuanto a un problema de choque efectivamente con las jurisdicciones nacionales. Veamos cuánto abarca esto. Y esto es lo increíble, porque es una zona tan extensa, en el fondo la zona marítima, que llama la atención que no sea tan conocida. Si vemos un mapa ya ahora extendido de todo lo que es la superficie marítima del globo terráqueo, vamos a ver que un 38% corresponde a lo que sería la zona económica exclusiva, aquello que vemos en celeste, ¿ya? O sea, todo aquellas, las 200 millas marinas que tienen todos los estados costeros per se. También tienen 200 millas de plataforma continental. La tengan o no la tengan, en lo geológico, jurídicamente tienen esas 200 millas. Más allá de las 200 millas, solo si cumplen con las condiciones geológicas. Luego tenemos ese 8%, como les decía, corresponde a aquellos países que pueden demostrar que geológicamente se extienden más allá de las 200 millas y pueden llegar a las 350. Y todo lo que tenemos como en esta especie de naranjo es lo que llamamos el área o la zona. Y es más del 54% del mar, o sea, de la superficie, o sea, de la superficie terrestre, de la zona, del globo terráqueo, lo que es bastante. Y toda esa zona, vamos a ver que tiene un régimen jurídico especial y que es administrada por una entidad especial. ¿Qué recursos tiene esta zona y por qué es importante? Y se nos fueron los recursos. Ahí estamos. No olvidemos que estamos hablando, de nuevo, del fondo del mar, el fondo oceánico, no de los recursos que están en la columna de agua. Eso se llama alta mar y tiene un régimen jurídico distinto, ¿ya? Estamos hablando de los recursos en el fondo marino. Bueno, desde muy temprano, no sé si ustedes se acordarán, por lo menos por cultura general, a lo mejor ni lo leyeron, pero famoso escritor francés Julio Verne, en su obra de 20.000 leguas de viaje submarino, que se fue publicada en 1869, que predijo que algunas partes del océano contenían vastos recursos de metales que eran muy valiosos, ¿ya? Y esa predicción efectivamente se hizo realidad un par de años después, porque en 1873 un naviero británico, que se llamaba Challenger, se embarcó en una misión para descubrir las maravillas del océano. Descubrió muchas cosas, pero entre ellas hizo el primer descubrimiento de estas piedritas que se llaman los nódulos polometálicos y que corresponden a las primeras imágenes a la izquierda ahí, que están aquí, son esas tres de ahí, y que efectivamente ya demostraron que el suelo marino estaba lleno de recursos minerales muy valiosos. Y esto es importante tenerlo ya en mente, que son recursos minerales, porque por la Convención del Derecho del Mar, los recursos a los que se refiere cuando habla de la zona, se trata de aquellos que son minerales, sean líquidos o gaseosos, que estén en el área o bajo el lecho marino, incluidos estos famosos nódulos polimetálicos. Quedan excluidos, entonces, inmediatamente de nuestra definición, los recursos vivos, ¿ya? Incluyendo aquellos que hoy en día están bajo la negociación, por ejemplo, que se llaman los recursos genéticos marinos. ¿Cuáles son estos recursos? Los de la fondo marino. Primero tenemos estos nódulos polimetálicos, ¿ya? Tenemos los sulfuros polimetálicos y tenemos las costras ricas en cobalto. Evidentemente no alcanzo a
contarles lo fascinante que es cada uno de estos minerales, pero algo les puedo contar muy brevemente. Primero que los nódulos polimetálicos se encuentran en todos los océanos del mundo. Vamos a ver después una pequeña lámina también, pero están sobre todo en profundidades que van desde los 4.000 a los 6.000 metros, ¿ya? Son objetos esféricos, pequeñitos, de 5 a 10 centímetros de diámetro, pero contienen manganeso, cobre, níquel y cobalto, así como hierro y concentraciones significativas de elementos de tierras raras. Los sulfuros polimetálicos, por otra parte, suelen depositarse en torno a los respiraderos hidrotermales, que también son fuentes de energía, de las dorsales oceánicas a profundidades entre 1.000 y 4.000 metros. También tienen concentraciones de cobre, zinc, plata y oro. Por otra parte, las costras ricas en cobalto se precipitan del agua del mar en forma de capas finas en las rocas volcánicas de los montes submarinos y las cordilleras volcánicas sumergidas a profundidades entre 400 y 3.000 metros. Estas costras se encuentran generalmente en las zonas económicas exclusivas de los países insulares del Pacífico Occidental. Pero, escuchen esto, se calcula que una sola explotación de los fondos marinos podría proporcionar hasta el 25% del mercado mundial anual de cobalto. Las costras de cobalto también contienen importantes concentraciones de elementos de tierras raras. Como les decía, estos recursos se dan en todos los océanos. Y una cantidad significativa se dan en las áreas de jurisdicción nacional, por lo tanto van a ser explotadas o ya están siendo por lo menos exploradas dentro de la jurisdicción de cada uno de los estados. Veamos ahora brevemente, muy brevemente, la situación jurídica de la zona y sus recursos. Según la CONVEMAR, la Convención del Derecho del Mar, la zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad. Este principio fue considerado tan fundamental cuando se discutió la negociación de la Convención que se prohíbe a los estados, partes de la Convención, introducir cualquier modificación a la norma que declara esta zona como patrimonio común o adherirse a cualquier otro convenio o tratado que derogue el principio. Y de hecho el estatus del patrimonio común de la humanidad de la zona había sido ya discutido, declarado, mucho antes de que se empezara la negociación de la CONVEMAR. Esto fue en la Declaración de Principios sobre los Fondos Marinos adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el año 73. Lo que hace la Convención entonces es adoptar este principio y darle certeza jurídica con algún desarrollo que vamos a ver. Es súper importante hoy en día destacar que dentro de lo que llamamos los bienes comunes, la zona o el área es el único bien común que tiene un régimen especializado tan protegido como este y además una administración que está a cargo de una sola organización internacional dedicada a esto. Otros bienes comunes, como por ejemplo el alta mar, la Antártida y el espacio ultraterrestre, no tienen ni el mismo estatus ni el mismo tratamiento. ¿Qué pasa acá? Que la idea que subyace debajo de la idea del patrimonio común de la humanidad es que hay determinados intereses de la humanidad que deben salvaguardarse mediante un régimen jurídico adecuado y que debe reconocer este interés primordial en la preservación del medio ambiente marino, pero también en el desarrollo racional y equitativo de los recursos naturales. O sea, se tuvo desde el principio la claridad en que si había recursos minerales iba a haber un interés por explotarlos. Y que siendo estos del medio marino, había que proteger el medio marino. Inmediatamente salió eso, se hizo patente. Y de hecho la idea de declarar esta zona como recurso y la zona y los recursos como patrimonio común y someterlos a esta gestión muy especializada es lo que llevó a varios estados industrializados a no ratificar la CONVEMAR en su forma original, como se adoptó en 1982. Varios problemas había relacionados con esto de la zona, no alcanzo a mencionárselos, pero ¿cómo se solucionó esto? Mediante un acuerdo de implementación que se firmó el año 94 y que abordó estas preocupaciones de los países industrializados. Modificó, de hecho, algunas partes de la CONVEMAR y desarrolló esta política y el marco institucional del régimen de la zona. Y esto permitió que la convención entrara en vigor finalmente y que
gozara de una membresía que hoy día es bastante universal. Yo miro el teléfono solo para ver el tiempo, ¿ah? Tú me avisas cuando esté bien. Bueno, entonces la parte 11 de la convención, que es la que desarrolla el marco jurídico de la zona, tiene pocos artículos en comparación, son 59 artículos, pero se diseñó específicamente para que se desarrollara gradualmente en función de los avances de la tecnología minera y la comprensión científica del entorno de los fondos marinos. Y esto es algo que se llama el enfoque evolutivo del desarrollo del régimen de la zona, ¿ya? Y tiene a la International Seabed Authority, o sea, a la Organización Internacional de los Fondos Marinos, como la organización central. Y ese enfoque, además, este enfoque de evolutivo, es el que está en el centro del Acuerdo de Implementación de 1994. Entonces tenemos este foco jurídico, o sea, este régimen jurídico especializado, con foco en la ISA, le voy a decir ahora, la Organización de los Fondos Marinos, y además tiene un órgano jurisdiccional propio, especializado, que es la Sala de Controversias de los Fondos Marinos dentro de el Tribunal del Derecho del Mar, ¿ya? Que es un organismo jurisdiccional independiente. Vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias de que se haya determinado que esto era, que la zona y sus recursos son principios, es un patrimonio común de la humanidad. Primero, que ningún Estado puede reclamar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de la zona o de sus recursos. Ninguno. Luego, el artículo 137, que es el que tiene estas derivaciones, confiere todos estos derechos sobre los recursos a la humanidad en su conjunto. Por eso yo les decía, ¿por qué nos interesa a nosotros como Estado y por qué nos interesa como seres humanos? Todos nosotros somos beneficiarios de los recursos de la zona. Y dispone que esos derechos se ejerzan por conducto de la autoridad internacional, en nombre de nosotros, o sea, en nombre de la humanidad. Se prohíbe luego la enajenación de estos recursos, de los fondos marinos, si no es de conformidad con las disposiciones de la Convención, que vamos a ver que tiene todo un régimen. También se señala que ningún Estado puede reclamar la adquisición o el ejercicio de los derechos con respecto a los minerales extraídos de los fondos marinos. Hay otras disposiciones, por supuesto, que desarrollan un poco más todo esto y que lo hacen extensible no solo a los Estados, sino a las personas físicas, naturales, jurídicas, etc. También indica que las actividades se tienen que llevar en beneficio de la humanidad, con independencia, y esto también es interesante, de la situación geográfica de los Estados, sean con litoral o sin litoral, pero sí tienen que tener en cuenta especialmente los intereses y necesidades de los países en desarrollo. ¿Se acuerdan que les comentaba que en un principio los países industrializados se oponían a este régimen de la zona? Porque efectivamente aquí los países industrializados eran los que iban a poder hacer las prospecciones, las exploraciones y las explotaciones de los fondos marinos. Entonces, el régimen que toma en cuenta especialmente a los países desarrollados, con la serie de beneficios que les daba, hacía difícil para los países industrializados aceptar el régimen. Para hacer efectivo todo este conjunto de ideas, se encomienda entonces a la autoridad el desarrollo de un mecanismo que prevea un reparto equitativo sobre una base no discriminatoria de beneficios financieros y todos aquellos otros económicos, beneficios que se puedan derivar de la explotación de los fondos marinos, ¿ya? Y además la zona, evidentemente, ese patrimonio común de la humanidad, está abierta solamente para el uso para fines pacíficos por parte de los Estados. Y para esto entonces, como les decía, se establece una organización internacional que es la Autoridad de los Fondos Marinos y que tiene sede en Jamaica. Y es esta organización que está responsabilizada de la gestión y el control del acceso a los recursos de la zona y también de, eventualmente, repartir los beneficios financieros y otros económicos que se deriven posteriormente de la explotación. Les podría decir mucho acerca del mandato y las actividades que hace la autoridad, pero voy a mencionar muy por encima el mandato principal y la estructura y forma de operar. En cuanto a su mandato, podemos decir dos cosas principales. Uno, la que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Organizar, realizar y controlar las actividades de la zona y administrar los recursos en nombre de toda la humanidad. Pero tiene un mandato dual y complementario.
Uno tiene que ver con las actividades en la zona, pero otro es la protección del medio marino. No puede haber uno sin el otro. Y esto se consagra en el artículo 145 e indica que la autoridad debe establecer normas, reglamentos y procedimientos adecuados que permitan adoptar las medidas necesarias para asegurar la eficaz protección del medio marino contra los efectos dañinos que resultan de las actividades, ¿ya? Y esto incluye prevenir, controlar, reducir la contaminación, etcétera, proteger recursos naturales, incluida flora y fauna, etcétera. Bueno, en estos dos mandatos hay claramente una instrucción para la autoridad de un mandato regulatorio, de generar normas, de hacer una regulación, que también es distinto a otras organizaciones internacionales. Y aquí vemos cómo lo hace la autoridad. Esta es su orgánica, su estructura. Tiene una asamblea, como muchas organizaciones internacionales, tiene un consejo, que es su órgano ejecutivo, tiene una secretaría, el órgano burocrático o administrativo, y dentro del consejo tiene dos órganos subsidiarios, que es la Comisión Técnica y Legal y la Comisión de Planificación Económica, y un ente que vamos a ver que se llama la empresa, que ya les cuento de qué se trata. En cuanto a la asamblea, que son los estados partes en el fondo, a la fecha, hoy día, la autoridad tiene 168 estados miembros, o sea, miembros, porque son 167 estados, que son los estados miembros de la convención, más la Unión Europea, o sea, organización internacional, que es además miembro de otra organización internacional. La asamblea es, bueno, completa todos los estados miembros y en general establece políticas generales, elige al secretario general, elige a los miembros del consejo y aprueba las normas y todas las reglamentaciones. Pero el consejo es el órgano ejecutivo, ¿ya? Y está compuesto por 36 estados miembros, elegidos según una fórmula que pretende asegurar una mayor representación geográfica y también principales grupos de interés. Y aquí esto es interesante, porque conviene ver que hay cierto grupo de estados que siempre tienen representación en el consejo. Y ahí, dentro de ellos, tenemos, por ejemplo, mayores importadores de los recursos minerales que eventualmente se van a explotar, los mayores inversionistas, estados en desarrollo y otros intereses especiales, asegurar la distribución equitativa, por supuesto, esos van rotando, y los mayores exportadores. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esos son 4 miembros, por lo menos, que en base a la producción de las zonas bajo su jurisdicción, generalmente van a ser terrestres, sean los principales exportadores netos de las categorías de minerales que se derivarán de la zona, incluidos al menos 2 estados en desarrollo, y que tengan una influencia sustancial en sus economías. Y ese es el caso de Chile. Chile, como exportador de cobre, siempre tiene un asiento en el Consejo, porque es uno de los principales países que exporta cobre y también que se podría ver afectado potencialmente por la extracción de minerales, en el fondo la competencia de la minería del cobre. ¿Cuáles son? Entonces aquí decimos que, bueno, lo que desarrolla la organización es, y el mandato que tiene de la regulación es respecto de las actividades en la zona. Entonces lo primero que tenemos que saber, y si están aquí generalmente, bueno, por lo menos que están sentados acá, abogados o estudiantes de derecho, lo primero que hace uno es, definamos. ¿Qué es una actividad en la zona? Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es una actividad en la zona? Entonces, vamos a la definición. Hay una definición muy amplia de lo que son actividades en la zona, pero lo que sí nos dice la Convemar es que se entiende por las actividades de exploración y explotación. Pero luego, de nuevo, tenemos que definir qué es explotación y qué es exploración. Para saber, en general, cuál es el ámbito, ¿verdad?, de jurisdicción que tiene la autoridad. Y esto es importante porque se acordarán los alumnos que tuvieron internacional y los que están en línea, que uno de los principios básicos de la organización internacional es el principio de especialidad. O sea, no pueden hacer nada más que aquello a lo cual están abocadas como organización internacional. Pero entonces tenemos que saber muy bien qué es la actividad de exploración y explotación. Y para ello hay que leer el conjunto de normas de la Convemar y las normas que ha emitido la misma organización internacional, ¿ya? Y una opinión consultiva del 2011 de la Cámara de la Sala de Disputas de los Fondos Marinos nos permitió aclarar mucho más esto, pero evidentemente no puedo, lamentablemente, entrar en detalles. Justamente quería recordar, Mariana, 3 minutos. 3 minutos, ya. Entonces, ¿qué les puedo contar también para terminar?
que otras cosas distintivas de... esta pregunta es importante, sobre todo hoy en día que importa mucho el medio ambiente. ¿Por qué minería en los fondos marinos? ¿Ya? ¿Por qué se ha desarrollado este interés en la minería? Porque el interés en una futura explotación, ojo que no está todavía ni el marco jurídico terminado para la explotación, solo para la exploración, y esto se da por un aumento primero sustancial de los precios de las materias primas, por previsiones de aumento de demanda futuro de los recursos, debido a que los recursos de la tierra, obviamente que son agotables, son más escasos, aumentan los costos económicos, sociales y medioambientales, el suministro mundial de los metales estratégicos claves está distribuido en forma desigual, hay crecimiento demográfico, rápida expansión de las economías de los países con grandes poblaciones, pero esto es muy importante. Hay desarrollos de tecnología con baja huella de carbono, como por ejemplo los autogeneradores, células fotovoltaicas y baterías para coches eléctricos. Todo eso hace imprescindible o hace muy necesario el acceso a este tipo de recursos, como el níquel, como el cobre, son minerales que se requieren para las energías verdes. Y sobre el régimen regulador de la zona, solo les voy a contar que ya se ha regulado el régimen de exploración. Y ese régimen de exploración es lo que se llama, todo el conjunto de normas es lo que se llama el Código Minero para la exploración en la zona, que tiene que ver con los 3 tipos de minerales distintos, son procesos similares, pero cada uno ajustado al tipo de mineral de que se trata, y este régimen de exploración se lleva a cabo en forma diferenciada mediante contratos que se suscriben y esta es también una diferencia del régimen en derecho internacional en general, que está abierto a los estados, pero también a particulares, empresas, que tienen que estar sí patrocinadas por estados partes, ¿ya? Tienen que tener un patrocinio de estados partes que se hacen también responsables de estas actividades. Y ahí entonces tenemos un mapa que muestra dónde están más o menos los recursos y dónde hay áreas de exploración. ¿Ya? Y bueno, eso no se los alcanzo a contar, pero sí les cuento que las negociaciones en el Consejo actualmente están enfocadas en el reglamento de explotación. No hay explotación marina todavía, porque hay consenso en la comunidad internacional, hay varias discusiones, por supuesto, pero sí hay consenso de que para pasar a la fase de explotación tiene que haber primero un régimen regulatorio sólido en materia que permita resguardar el medio ambiente, y ese régimen es el que se está discutiendo en el Consejo de la Autoridad de los Fondos Marinos. Bueno, eso. Muchas gracias, Mariana, por la presentación, sin duda muy interesante. Y bueno, obviamente uno podría pensar en muchas preguntas sustantivas para ti, para Elisa, porque los temas son importantes, uno se ve, y eso es importante que lo vean las alumnas, los alumnos, como en el fondo lo que estudiamos durante 5 años después tiene aplicaciones muy concretas y muy prácticas en cuestiones que afectan el mundo en que vivimos. Pero quizás para la pregunta sustantiva podemos dejar el post, digamos. Y para cerrar, me gustaría hacer una pregunta a ti y después a Elisa, muy breve, pero que tiene que ver con el espíritu de este ciclo de seminario, ¿cierto? Con el espíritu de este ciclo que intenta promover la academia, la práctica del derecho en nuestras alumnas mujeres, pero obviamente es una respuesta a la que ustedes van a dar que también se aplica a nuestros alumnos hombres. Y es, ¿qué mensaje le podrías dar tú a nuestras alumnas en particular, pero también, digamos, a nuestros alumnos, con vistas a su ejercicio profesional futuro? ¿Te imaginabas cuando estabas en la universidad haciendo algo como lo que estás haciendo o no? Eso, ¿qué mensaje le podrías dar tú en 1 minuto y después a Elisa? Ahí le damos tiempo a Carolina para que estés lista y a Elisa en el Zoom. Sí, muy linda pregunta, porque efectivamente no me imaginaba en esta área profesional, básicamente porque no la conocía. Entonces ahí el mensaje es, sean curiosas y curiosos, y sean abiertos a ramos que no conocen, a disciplinas que parecen extrañas, o que han escuchado que son aburridas, porque todo el mundo tiene una distinta percepción. Y también a tomar oportunidades extrañas. ¿Cómo llegué yo al derecho internacional? Principalmente porque me interesó participar en este concurso. Tuve derecho internacional, me gustó, me fue bien, pero bueno, era un ramo más. Pero así como Elisa, en este concurso también de alegatos orales, y ahí profundicé. Y luego,
como digo, que sean curiosos, porque por ejemplo, como humanista, nunca pensé que la ciencia me podría interesar, pero de alguna manera mi vida profesional me llevó a trabajar en cosas muy relacionadas con la ciencia. Cuando era directora de límites, también tuve que ver muchos, y los casos en los que he participado como miembro de un equipo jurídico ante la Corte Internacional siempre han sido muy técnicos, muy geográficos, muy geológicos, etc. Y poder acercar el derecho y ver cómo el derecho le da un lenguaje a lo técnico y a lo geográfico y a la ciencia, es también algo que no descubrí sino hasta cuando ya estaba ejerciendo el derecho. Y ahora digo, no me puedo imaginar la vida sin haberlo hecho de esta manera. Entonces, se han abierto y uno decía, ay, no, pero yo me muero haciendo ciencia. Y ahora encuentro que si volvieran a hacer, capaz que sería geóloga y después abogada. Así que eso, sean curiosos. Muchas gracias, Mariana. Un buen mensaje sin duda. Y veamos si Elisa está todavía, que sé que había tenido algunas dificultades. No sé si la podemos poner en pantalla. Ahí está. Elisa, ¿me escuchaste la Sí, pregunta? perfecto. Ya, entonces todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Comparto obviamente lo que decía Mariana. Las dos llegamos a trabajar en áreas de derecho internacional por habernos abierto como estudiantes a las distintas oportunidades. Así que creo que el consejo mientras uno es estudiante efectivamente es abrirse a distintas áreas del derecho y no solo dejarse llevar por las que sean más comunes o más frecuentes. Y un consejo adicional para los que quizás ya saben lo que quieren hacer es esforzarse por conseguir lo que uno quiere. Muchas veces uno escucha que las cosas son muy difíciles o que hay cosas que no se pueden lograr o que tal cosa es imposible. Y yo creo que lo más importante en general está en tratar, en ver las oportunidades que hay, contactarse con las personas que trabajan en esa área, pedir consejo y si uno quiere algo, en general hay muchas formas de lograrlo, entonces de motivarse para conseguirlo. Muchas gracias, Elisa. Me parece que son dos mensajes muy acertados, ¿cierto? La invitación a la curiosidad y la invitación a esforzarse, a no ponerse límites. Y bueno, el cielo es el límite, sky's the limit, se dice por ahí. Así es que ir con toda la fuerza es el mensaje que vamos a transmitirle a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Bien. Me corresponde cerrar formalmente la actividad, agradeciendo en primer lugar a Elisa, que está conectada desde Nueva York, como les había comentado, agradecerle a Mariana, a quien también justo alcanzamos a tener con nosotros un día antes de que vuelva a Kingston, a Jamaica, pero la tenemos muy cerca y siempre muy presente aquí en nuestro Departamento de Derecho Internacional y a Elisa también. Así es que muchas gracias a todos quienes se conectaron por Zoom, muchas gracias a quienes están aquí presentes y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.